Se casó entre lágrimas con un millonario anciano y en la primera noche él la dejó sin aliento. El aire en la iglesia era denso, cargado de miradas y murmullos que pesaban más que los pétalos blancos en el suelo. Ella avanzaba despacio, sosteniendo el ramo con dedos temblorosos. No había música alegre, solo el sonido de sus pasos resonando en la bóveda. Frente al altar, el hombre la esperaba con un leve temblor en las manos y una sonrisa que no buscaba fingir juventud, sino ofrecer calma. Ella no sonrió, no podía. Cada paso hacia él era también un paso hacia su renuncia. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si tú también crees que el amor puede nacer en medio del sacrificio. Y no olvides suscribirte si alguna vez has amado en silencio. Cuando los anillos se deslizaron en sus dedos, el aplauso sonó hueco. Las lágrimas que ella se negó a soltar quedaron atrapadas en los bordes de sus pestañas, brillando bajo la luz artificial. Nadie sabía que detrás de ese sí acepto había noches sin dormir, facturas sin pagar y una promesa hecha frente a la cama de hospital de su madre. El millonario anciano, con su cabello plateado y mirada cansada, la observaba con ternura. No era un trato, era un intento de redención, pero nadie en aquella sala podía entenderlo. Al salir de la iglesia, el cielo estaba gris. Los flashes de las cámaras la cegaban, los murmullos la herían como agujas. Él le ofreció su brazo con delicadeza y ella dudó antes de tomarlo. En ese instante, una brisa leve movió su velo, como si el destino quisiera recordarle que aún era libre para elegir cómo mirar su propio destino. Ella respiró hondo, tragó las lágrimas y avanzó. El coche negro los esperaba brillante, solemne, como un féretro cubierto de lujo. Dentro del vehículo, el silencio los envolvió. Él intentó romperlo con palabras suaves, preguntándole si estaba cómoda, si quería música, si necesitaba descansar. Ella solo asintió, con la mirada perdida en la ventana, viendo cómo la ciudad se alejaba y el paisaje se volvía más verde, más ajeno. La mansión aguardaba a lo lejos, rodeada de jazmines. Cada pétalo parecía anunciar un comienzo, pero ella sentía que era un final, un contrato disfrazado de amor, una promesa firmada con lágrimas. La mansión la recibió con un silencio elegante, roto apenas por el sonido de sus propios pasos sobre el mármol. Las columnas se alzaban como testigos de antiguas glorias, y los cuadros dorados parecían observarla con una mezcla de juicio y compasión. Un mayordomo abrió las puertas del gran salón, inclinándose con respeto. «Bienvenida, señora», dijo, y esa palabra le pesó como una piedra en el pecho. Nunca se había sentido menos dueña de algo que en ese instante. En las paredes, los relojes marcaban el tiempo con una cadencia lenta, como si la casa misma respirara junto al anciano que ahora era su esposo. El aroma a jazmín impregnaba el aire. Todo parecía ordenado con un cuidado excesivo, como si la mansión hubiese sido un templo esperando a su nueva diosa. Pero ella no se sentía adorada, sino exiliada. En la mesa, una taza de té humeaba suavemente. Él la había hecho preparar para ella, con miel, porque había escuchado que así dormía mejor. Le pareció un gesto tan pequeño, tan humano, que casi se permitió sonreír. Pero su reflejo en la ventana le recordó quién era, una joven que había vendido su libertad por la salud de su madre. Cada habitación tenía un eco de historia. En la biblioteca, los libros olían a polvo y soledad. En los pasillos, los retratos de mujeres de otros tiempos parecían seguirla con la mirada. Algunas sonreían, otras no. Ella se preguntó si esas mujeres también habían sentido la misma mezcla de culpa y compasión. Su esposo le mostró el jardín, lleno de rosales y fuentes, y le habló de su difunta esposa con una voz serena, casi nostálgica. No había tristeza en su tono, sino un respeto que la conmovió. Era un hombre que no buscaba reemplazar,
solo recordar. Por las noches, ella se refugiaba en su habitación. Encendía una lámpara pequeña y observaba el anillo en su dedo. El diamante brillaba sin emoción, como un ojo frío que la vigilaba. A veces, su madre la llamaba por teléfono, feliz, agradecida, creyendo que su hija había encontrado una vida de abundancia. Ella fingía sonrisas, respondía con palabras medidas y luego, al colgar, el silencio se volvía su única compañía. En esa soledad aprendió a escuchar los pasos del anciano al otro lado del pasillo, lentos, constantes, siempre detenidos frente a su puerta. Él nunca la presionó. No exigió amor, ni caricias, ni palabras. Solo la miraba con una bondad que desarmaba. En la cena, la escuchaba en silencio, atento a cada frase, como si cada palabra de ella fuera un regalo. Aquella paciencia, lejos de tranquilizarla, la confundía. ¿Por qué un hombre tan poderoso, tan rico, la trataba con tanta delicadeza? En el fondo, temía que esa ternura escondiera una deuda más profunda que el dinero, una deuda del alma. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, lo vio sentado en un banco, observando el atardecer. El bastón descansaba a su lado y la luz dorada acariciaba su rostro arrugado. Ella se detuvo a pocos metros sin saber si acercarse. Él notó su presencia y sonrió con esa calma que la desarmaba. «Gracias por estar aquí», dijo sin mirarla. No era una frase de cortesía, sino un suspiro de verdad. Ella no respondió, pero en su pecho algo se movió. Una grieta leve en su muro de resignación. Esa noche soñó con su madre, sonriendo entre campos de jazmines. Al despertar, el aroma del té volvía a esperarla. Y por primera vez sintió que aquella casa no la observaba, sino que la escuchaba. Él la miraba como quien teme romper un cristal. Cada palabra suya era medida, cada gesto una súplica silenciosa de confianza. Su nombre era Arturo, un hombre que había construido su fortuna entre contratos y soledades. Su juventud se había ido sin avisar, consumida por los años de trabajo y la ausencia de amor verdadero. Cuando ella apareció en su vida, no fue por azar. La había conocido en una oficina bancaria, discutiendo con un gerente para evitar que embargaran la casa de su madre. Había visto en ella esa mezcla de orgullo y desesperación que solo tienen los que luchan sin esperanza. Y supo, en ese instante, que quería salvarla, aunque ella nunca llegara a amarlo. Lucía, porque así se llamaba ella, no comprendía su bondad. Había aprendido que los favores siempre tenían precio, que nada se ofrecía sin un interés oculto. Por eso, cada vez que él la invitaba a caminar, o le regalaba un libro, o la escuchaba en silencio mientras cenaban, sentía una desconfianza amarga. Sin embargo, había algo en su voz, una calma, una ternura cansada que desarmaba su coraza. Era un hombre que hablaba poco, pero cuyas miradas decían más de lo que su cuerpo envejecido podía expresar. Arturo había vivido muchas pérdidas. Una esposa fallecida, un hijo que lo había abandonado por dinero, una soledad que se había convertido en su única heredera. El dinero lo acompañaba, sí, pero no lo tocaba. Su mansión era un museo de recuerdos, no un hogar. Cuando Lucía cruzó sus puertas, algo en él despertó. No era deseo físico, ni ambición. Era una necesidad pura de dejar huella, de que alguien, al menos una vez, pronunciara su nombre sin interés. Esa ilusión lo mantenía de pie. Lucía, en cambio, sentía el peso del deber. Cada día junto a él era una mezcla de gratitud y culpa. No podía odiarlo, pero tampoco podía amarlo. Su presencia amable la hacía sentir aún más prisionera, porque no podía culparlo. Era más fácil odiar al verdugo que compadecerlo. Y sin embargo, en las noches silenciosas, cuando oía su tos al otro lado del pasillo, su corazón temblaba. No por amor todavía, sino por miedo a que el destino lo arrancara antes de entenderlo.
Él intentaba no mostrarse débil, pero su cuerpo ya no respondía con la misma firmeza. Sus manos temblaban al escribir, y su respiración se volvía irregular en los días de lluvia. Aún así, se mantenía erguido, siempre digno frente a ella. No quería que lo viera como un anciano, sino como un hombre con algo que ofrecer. Cada palabra suya era una promesa silenciosa. No te haré daño. Esa promesa, sin que él lo supiera, empezaba a quebrar los muros de Lucía. Una noche, mientras cenaban bajo una lámpara tenue, él le contó una historia de juventud. Habló de su primer amor, de una mujer que había esperado su regreso mientras él trabajaba lejos. Cuando volvió ya era tarde. Ella se había casado con otro. A veces la vida no nos quita lo que amamos, le dijo. Solo nos enseña a amar sin poseer. Lucía sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien hablaba de amor sin exigir nada. Desde entonces algo cambió entre ellos. Los silencios dejaron de ser incómodos y comenzaron a tener un ritmo propio. Ella empezó a notar los pequeños detalles, el modo en que él se ajustaba el reloj antes de salir, la forma en que colocaba su bastón con precisión junto a la silla, el esfuerzo que hacía por mantener la voz firme. En esos gestos sencillos, Lucía empezó a ver no a un millonario, sino a un hombre que aún sabía amar, aunque el tiempo le negara la fuerza para demostrarlo. Pero toda luz necesita su sombra, y la de Lucía tenía nombre: Sofía. Era la nieta del anciano, una mujer de mirada aguda y sonrisa calculada. Llegó a la mansión el día después de la boda, arrastrando maletas y perfume caro. Fingió alegría al verla, pero en sus ojos había algo más. Una pregunta no formulada, una sospecha constante. «Así que tú eres la nueva señora Mendoza», dijo con dulzura envenenada, recorriéndola con la mirada de quien mide el valor de una joya. Lucía solo asintió, intentando esconder el temblor en sus manos. Sabía que aquel encuentro marcaría el inicio de una guerra silenciosa. Sofía conocía bien las intenciones de su abuelo. No podía soportar la idea de que esa joven desconocida heredara la fortuna familiar. Era una mujer acostumbrada al poder y al dinero, pero no al afecto. En su mente, Lucía era una amenaza, una impostora. Empezó a sembrar dudas entre los empleados, a esparcir rumores de que la nueva esposa buscaba quedarse con todo. La casa, antes tranquila, comenzó a llenarse de murmullos. Lucía los oía cuando pasaba por los pasillos, y aunque fingía indiferencia, su corazón se endurecía un poco más cada día. Arturo, sin embargo, no parecía notar la tormenta que crecía a su alrededor. Sus días transcurrían entre el jardín, los libros y las conversaciones con Lucía, cada vez más largas y profundas. Ella intentaba ocultarle el malestar, pero la tensión era evidente. Una noche, durante la cena, Sofía lanzó una pregunta que cortó el aire. «Abuelo, ¿no te preocupa que alguien se acerque a ti solo por tu dinero?» Él la miró con serenidad. Luego volvió la vista a Lucía. «Cuando das sin esperar, nadie puede quitarte nada», respondió con calma. Sofía bajó la mirada, pero en su interior ardía una rabia fría. La nieta comenzó a actuar con sutileza. Fingía preocupación, traía documentos para que Arturo firmara, insistía en revisar las cuentas. Lucía se mantenía al margen, observando, sintiendo que cualquier palabra suya podría volverse un arma en su contra. En las noches, la casa parecía respirar hostilidad. Incluso los jazmines perdieron su aroma. Y aunque Arturo seguía tratándola con dulzura, Lucía comprendía que estaba en territorio enemigo, donde cada gesto era observado, cada silencio interpretado. Un día encontró a Sofía en la biblioteca, revisando los libros antiguos. «No te equivoques, niña», le dijo la joven con voz baja pero firme. «Mi abuelo puede encariñarse, pero yo no dejaré que destruyas lo que nos pertenece». Lucía no respondió. La miró a los ojos y comprendió que aquella mujer no peleaba solo por dinero, sino por una herencia emocional que temía perder.
En ese instante, por primera vez, Lucía sintió lástima por ella. Ambas estaban atadas al mismo hombre, aunque por motivos distintos. A pesar de todo, Arturo seguía sin sospechar. Su salud empezaba a deteriorarse, y Lucía, preocupada, comenzó a pasar más tiempo con él. Le leía en las tardes, le preparaba té con miel, lo acompañaba en los paseos lentos por el jardín. Sofía los observaba desde las ventanas, furiosa, viendo cómo su abuelo sonreía de un modo que no recordaba desde hacía años. Era una sonrisa de paz, la misma que despertaba en Lucía una ternura imposible de disimular. Así, el conflicto se fue tensando, invisible y constante, como una cuerda que nadie se atrevía a cortar. Lucía entendía que el verdadero enemigo no era Sofía, sino el miedo. El miedo a aceptar que, sin darse cuenta, había empezado a amar a aquel hombre al que juró solo acompañar por obligación. Y ese sentimiento, más que cualquier herencia, era lo que realmente la aterraba. El día del giro llegó sin aviso, disfrazado de rutina. Lucía se levantó temprano, como siempre, y bajó a desayunar con el anciano. Pero al entrar al comedor, encontró solo la taza vacía y el bastón apoyado junto a la silla. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo buscó en el jardín, en la biblioteca, en el despacho. Nada. Cuando por fin lo halló, estaba desplomado en su estudio, la mano aún sobre una carta a medio escribir. El tiempo pareció detenerse. Gritó su nombre, lo sacudió con desesperación, pero él apenas respondió con un suspiro débil. «No te asustes», murmuró. «Solo fue un mareo, nada más». Pero Lucía vio en su rostro algo distinto, el cansancio final, ese que no se cura con descanso. Los médicos llegaron en minutos, alertados por Sofía, que apareció con gesto preocupado, pero mirada calculadora. Diagnóstico: un problema cardíaco grave. Arturo debía permanecer en reposo absoluto. Lucía se quedó a su lado, día y noche, alimentándolo con paciencia, hablándole con ternura, sosteniendo su mano cada vez que el sueño lo vencía. En esa fragilidad descubrió algo que la estremeció: miedo, no al dolor, sino a perderlo. Aquella idea la golpeó como una verdad inesperada. No era solo gratitud lo que sentía, era algo más profundo, más suave y más peligroso. Sofía, viendo la cercanía de ambos, comenzó a moverse rápido. Llamó a abogados, habló de testamentos, intentó convencer al anciano de que debía proteger su legado. Arturo, sin embargo, se negaba. «Mi legado no es dinero», dijo una tarde. «Es la paz que tanto me costó encontrar». Lucía lo escuchaba desde el umbral, con lágrimas contenidas. Sofía, furiosa, abandonó la habitación. Esa noche, al cerrar los ojos, Lucía recordó su boda. El vestido pesado, los aplausos vacíos, la mirada serena de él. Todo cobraba sentido. No se había casado por compasión, sino porque, de algún modo, su alma había reconocido la suya. Al amanecer, Lucía despertó y lo encontró sentado junto a la ventana, observando la luz filtrarse entre las cortinas. «No te acerques», le dijo con voz suave. «Solo quería ver un amanecer más». Ella se aproximó igual, temblando, y se arrodilló frente a él. «No me dejes», susurró sin darse cuenta. Él la miró, sorprendido por esa súplica que no parecía fingida. «Tú me diste más vida en estos meses que en todos mis años», respondió. «No lo olvides, Lucía. Amar también es aprender a dejar ir». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como una bendición y una herida. Sofía irrumpió poco después hablando de viajes, de médicos, de decisiones, pero Lucía apenas la escuchaba. Su mundo se había reducido a esa habitación, a ese hombre que con un hilo de voz le enseñaba el significado más puro del amor, aquel que no exige, solo agradece. Y en su pecho el miedo se mezclaba con una gratitud tan intensa que dolía. Aquella noche la casa entera pareció detenerse. Los relojes callaron, el viento se apagó. Lucía, sentada junto a su cama, tomó su mano.
Arturo respiraba con dificultad, pero aún sonreía. Ella apoyó la cabeza en su pecho y susurró: «No te preocupes, estaré bien». Él la miró, con esa ternura infinita que había aprendido a leer sin palabras. Y en ese silencio comprendió que, aunque el cuerpo de él se apagaba, el amor que había nacido entre ellos seguiría vivo, latiendo despacio en el rincón más secreto de su alma. Esa noche, por primera vez, Lucía no tuvo miedo del amanecer. Los días siguientes se convirtieron en una espera suspendida. Arturo dormía la mayor parte del tiempo y Lucía se movía por la casa en silencio, temiendo que cualquier ruido rompiera la delgada frontera entre la vida y la muerte. Los empleados hablaban en voz baja. Incluso Sofía parecía más prudente, aunque su inquietud era visible. Había algo en el aire, una calma que presagiaba despedida. Lucía pasaba horas junto a la cama, sosteniendo un cuaderno donde él solía escribir. Cada página contenía frases dispersas, pensamientos sueltos, fragmentos de una vida que ya se desvanecía. En uno de ellos leyó: «A veces la gratitud es la forma más pura del amor». Esa línea la hizo llorar por primera vez sin culpa. Una tarde, Sofía la encontró en la habitación. «¿Qué ganas con esto?», le preguntó con tono seco. «¿Crees que él cambiará el testamento por tus lágrimas?». Lucía no respondió. Cerró el cuaderno con suavidad y la miró. «No necesito su herencia», dijo con calma. «Ya me la dio». Sofía frunció el ceño, confundida. «¿Y qué te dio entonces?». «Paz», contestó Lucía, y su voz, por primera vez, sonó firme. La nieta no supo qué decir. Se dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un rastro de rabia y desconcierto. Esa noche, Lucía bajó al jardín. La luna bañaba los rosales con una luz pálida. El viento olía a jazmín, igual que el día en que llegó. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordó cada momento: la boda fría, las lágrimas contenidas, las miradas de Arturo, la ternura inesperada. Todo había sido real, incluso el dolor. Sentía que algo dentro de ella cambiaba, como si una parte dormida de su alma finalmente despertara. Ya no era la joven que se casó por obligación. Era una mujer que había descubierto que la gratitud también puede sanar heridas antiguas. Al volver a su habitación, encontró una nota sobre su almohada. Era la letra de Arturo, temblorosa pero firme. «No llores cuando parta. Si alguna vez me extrañas, mira el amanecer. Ahí estaré, esperándote en la luz». Lucía apretó el papel contra el pecho y dejó que las lágrimas corrieran libres. No eran de tristeza, sino de aceptación. En el fondo, sabía que su historia no había terminado. Solo se transformaba en memoria. Los días siguientes, ella comenzó a leerle en voz alta los libros que él amaba. Le contaba historias, le hablaba de su madre, de su infancia, de lo que soñaba antes de casarse. Arturo la escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, sonriendo débilmente. Cada palabra era un lazo invisible que los unía más allá de la edad, del tiempo, del miedo. En esas horas, el amor ya no era un deseo, sino una entrega, una forma de decir gracias sin pronunciarlo. A veces, mientras lo cuidaba, Lucía pensaba en lo que vendría después. Sabía que la sociedad la juzgaría, que dirían que se casó por dinero, que inventarían rumores, pero eso ya no le importaba. Había vivido algo que pocos entendían, un amor que no buscó nada y que sin embargo lo dio todo. En el fondo, lo sabía. Había llegado a esa casa para pagar una deuda y terminaba saldando otra, la que tenía con su propio corazón. Esa última semana el tiempo pareció detenerse. Arturo ya casi no hablaba, pero su mirada seguía viva. Cada vez que Lucía lo veía sonreír, sentía que el miedo retrocedía un poco más. Y así, sin darse cuenta, comenzó a prepararse para el final, no con resignación, sino con serenidad, porque entendió que el amor verdadero no se mide en años, sino en la huella que deja en el alma de quien aprende a amar agradeciendo. La madrugada del último día,
amaneció con un silencio extraño, casi sagrado. Lucía había dormido junto a la cama, con la cabeza apoyada en el borde del colchón. Despertó al sentir un roce suave en su cabello. Era la mano de Arturo, temblorosa pero cálida. «Gracias», murmuró él, con una voz que parecía venir desde muy lejos. «Me devolviste algo que creí perdido, la esperanza». Ella tomó su mano con fuerza, queriendo retenerlo en la tierra, pero comprendió que había cosas que ni el amor puede detener. Afuera, los primeros rayos del sol cruzaban las cortinas, pintando la habitación con tonos dorados. Arturo respiró hondo y con un hilo de voz dijo: «Prométeme algo, que vivirás, que no dejarás que mi ausencia se convierta en tu prisión». Lucía lloraba en silencio. «Te lo prometo», respondió entre sollozos. «Y prométeme otra cosa», agregó él, sonriendo apenas, «que cuando ames otra vez no sientas culpa». Ella asintió, aunque su corazón temblaba. En ese instante sintió que el mundo se detenía. Era el adiós disfrazado de bendición. «Y si alguna vez dudas de mí», concluyó él, «mira el amanecer, allí estaré». Luego cerró los ojos y su respiración se hizo leve, casi imperceptible. Lucía permaneció inmóvil, sosteniendo su mano incluso cuando ya no había pulso. No gritó, no corrió, solo apoyó la frente en su pecho y dejó que las lágrimas hablaran. El tiempo perdió sentido. En ese silencio, comprendió que el amor no siempre termina en abrazo. A veces, termina en paz. En la puerta Sofía observaba en silencio, sin saber si odiarla o admirarla. Algo en su interior se quebró también. Por primera vez vio a su abuelo feliz en su partida. El funeral fue sobrio, sin discursos ni flores excesivas. Lucía vistió de gris, no de negro, porque él había dicho que el luto debía ser luz, no sombra. Los empleados la miraban con respeto. Sofía con una mezcla de culpa y reconocimiento. Cuando el ataúd descendió, Lucía dejó caer una flor de jazmín. «Gracias», susurró, «por haberme enseñado a amar sin miedo». El viento sopló leve, como si él respondiera. En ese instante, el sol rompió las nubes, iluminando el rostro de todos los presentes. De regreso a la mansión, Lucía se detuvo frente al espejo del vestíbulo. Ya no era la misma. Su mirada había cambiado. En lugar de tristeza, había serenidad. Sofía se le acercó con cautela. «Él te amaba de verdad», dijo en voz baja. Lucía asintió. «Y yo a él». No hubo odio, solo aceptación. El amor, comprendieron ambas, había sido su última lección compartida. Días después, Lucía encontró entre los documentos una carta dirigida a ella. «Lucía, mi mayor fortuna no fue mi dinero, sino el haberte conocido. Si alguna vez dudas de tu valor, recuerda que me hiciste sentir vivo cuando ya no lo esperaba. Vive, ríe, ama. Eso será mi verdadera herencia». Las lágrimas la encontraron sonriendo. Guardó la carta en su pecho, prometiéndose que nunca más viviría a medias. «Y si tú estás viendo esto, y alguna vez amaste a alguien que te cambió sin pedir nada a cambio, suscríbete y déjame un comentario contándome qué aprendiste de ese amor. Porque a veces la gratitud más profunda nace del adiós más silencioso». Después del funeral, la mansión pareció vaciarse de alma. Los relojes volvieron a marcar el tiempo, pero ya nada sonaba igual. Lucía recorría los pasillos con pasos lentos, dejando que el eco de sus propios recuerdos llenara el silencio. Cada objeto, cada rincón, era una huella de Arturo. Su bastón apoyado junto al sillón, el té con miel aún en la despensa, los libros que nunca terminó de leer. No podía irse todavía. Sentía que si cerraba la puerta sin despedirse del todo, traicionaría la calma que él le había regalado. Así que se quedó, al menos por un tiempo, cuidando el jardín, abriendo las ventanas, dejando entrar la luz. Era su manera de mantenerlo vivo. Sofía la observaba desde lejos, ya no con rencor, sino con una melancolía que la volvía humana.
Una tarde se acercó al jardín donde Lucía plantaba nuevos rosales. «Mi abuelo habría querido verte así», dijo, sin preámbulos. Lucía la miró y sonrió con tristeza. «Me enseñó a agradecer, no a odiar». Hubo un silencio largo, casi sanador. Sofía se arrodilló a su lado y comenzó a cavar con las manos. Por primera vez, trabajaron juntas. Dos mujeres unidas no por la sangre, sino por el amor a un mismo hombre. Y mientras la tierra cubría las raíces nuevas, las dos entendieron que esa casa ya no era símbolo de posesión, sino de memoria compartida. Con el tiempo, Lucía decidió marcharse. No podía convertir el pasado en un altar. Dejó la mansión en manos de Sofía, junto con una carta. En ella escribió: «Gracias por enseñarme a perdonar. Sé que, en el fondo, también lo amabas». Al salir, el aire le supo distinto, más liviano. Caminó hasta la estación llevando solo una maleta y el cuaderno donde Arturo escribía sus pensamientos. Afuera, el amanecer teñía el cielo de tonos suaves, y ella levantó la vista, sintiendo que en cada rayo de luz había un susurro que le decía: «Sigue». En su nueva vida, Lucía se instaló en un pequeño pueblo costero. Abrió una cafetería con aroma a jazmín y libros viejos. Cada mañana servía té con miel a los clientes, y cuando alguien le preguntaba por qué, ella respondía con una sonrisa leve: «Es una costumbre que me enseñó alguien que amaba el amanecer». Los vecinos la conocían por su dulzura y su mirada tranquila, sin imaginar la historia que guardaba detrás. A veces, al atardecer, se quedaba mirando el mar, recordando sus palabras. Amar también es aprender a dejar ir. Una tarde, recibió una visita inesperada. Era Sofía. Había viajado solo para verla. Traía en las manos un sobre. «Esto es tuyo», le dijo entregándoselo. Dentro estaba una copia del testamento. Arturo le había dejado algo más que recuerdos, una pequeña fundación para ayudar a familias endeudadas, a nombre de Lucía Mendoza. Ella se quedó sin palabras. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no eran de tristeza. Era gratitud pura. Arturo, incluso en la muerte, seguía cumpliendo su promesa de darle esperanza. Lucía inauguró la fundación meses después. En la entrada, una placa dorada llevaba grabadas las palabras que un día leyó en su cuaderno: «La gratitud es la forma más pura del amor». Cada vez que veía a alguien recibir ayuda, sentía que Arturo sonreía desde algún rincón del cielo. Ya no le dolía recordarlo. Había cumplido su promesa: vivir, amar y agradecer. Porque algunas vidas, aunque breves en tiempo, permanecen eternas en quienes tocan con ternura. Esa noche, al cerrar la cafetería, miró el horizonte. El mar brillaba bajo la luna y el viento olía a jazmín. Respiró hondo, y en el reflejo del cristal creyó ver por un segundo la silueta de Arturo sonriéndole desde la luz. Entonces comprendió que no lo había perdido. Simplemente se había vuelto parte del amanecer. Pasaron los años, y el tiempo, lejos de borrar los recuerdos, los volvió más nítidos. Lucía envejeció con serenidad. Sus manos, ahora marcadas por el trabajo y el tiempo, seguían preparando té con miel cada mañana, como un ritual de amor silencioso. La cafetería prosperó, y la fundación que llevaba su nombre ayudaba a decenas de familias a recuperar su dignidad. Cada sonrisa agradecida era para ella una confirmación de que Arturo no se había ido del todo. En cada gesto de bondad, en cada vida que se reconstruía, él seguía presente, invisible, pero constante. A veces, los jóvenes del pueblo le pedían que contara su historia. Ella sonreía y respondía que no era una historia triste, sino una historia de aprendizaje. Amar, decía, no siempre significa quedarse. A veces, amar es dejar que la vida siga su curso y agradecer por lo que fue. Su voz, pausada y cálida, se volvía casi un susurro cuando hablaba de Arturo. Nunca dijo su nombre completo, solo él.
pero todos sabían que en esa palabra breve cabía un universo entero de ternura. En cada amanecer seguía cumpliendo su promesa, mirar el cielo y agradecer. Una mañana, cuando el sol despuntaba, Lucía colocó una taza de té sobre la mesa vacía del rincón, la que siempre reservaba para él. Se sentó frente a ella, cerró los ojos y sonrió. No había tristeza en su expresión, solo calma. Afuera, el viento movía los jazmines y, por un instante, el sonido pareció transformarse en una respiración familiar. Fue entonces cuando entendió que no necesitaba verlo para sentirlo. El amor, cuando es verdadero, no muere. Se transforma en presencia, en gratitud, en luz. Así terminó su historia, no con un adiós, sino con una promesa cumplida. Lucía no buscó reemplazarlo ni olvidarlo, sino vivir de la manera en que él le enseñó, con el corazón lleno de gratitud. Porque hay amores que no nacen para durar, sino para enseñar a vivir. Y si tú crees que el amor verdadero no siempre necesita un final feliz, sino un alma agradecida, escribe amor en los comentarios y nunca dejes de mirar el amanecer con el corazón abierto.